tengo el honor y la gran alegría de presentarles a nuestra querida amiga María Cristina Ventura, Tirsa. Tirsa es dominicana de origen, pero en realidad de ciudadanía continental. Con Tirsa somos parte de las generaciones que nos formamos con el legado de Medellín. Por eso es tan importante que Rogelio está acá, ¿verdad? Al calor de las realidades sociales en las que nos enseñaron que en una mano la Biblia y en otra mano la realidad. Tirsa es una lectora muy preciada de la palabra que se hace vida en la caminata del pueblo de Dios en América Latina y el Caribe. Y siempre nos recuerda además el Caribe, porque esta generación llevó la voz del movimiento bíblico hasta la academia con muchas otras figuras, ¿no? Tirsa es doctora en Ciencias de la Religión con una especialidad en Antiguo Testamento y además es doctora en Educación con un énfasis en mediación pedagógica y es docente e investigador en la Universidad de La Salle en Costa Rica. Tirsa ha sido facilitadora y acompañante de muchos procesos populares en la lectura de la Biblia y pues dirige la revista Red Pensar también ahora, y pues es articulista de primera línea de nuestra querida revista de interpretación bíblica latinoamericana. En este minuto y medio me gustaría yo presentarle a esta comunidad universitaria este textito que ella escribió hace ya algún rato hablando sobre el agua en el Éxodo. No solo leemos el texto bíblico para disfrutar de sus bellas palabras y de la experiencia de fe en ella contada, sino para dar sentido a las cosas, para poner orden en el misterio inexplicado de nuestras vidas y mantenerlo ante lo inesperado, especialmente en esos momentos de crisis, para enfocar agudamente las preguntas que van surgiendo y aportar una gran energía para sobrevivir y para resistir. Tirsa, la significativa audiencia de esta comunidad universitaria, que es heredera de los mártires, te recibe con mucho gozo. Así que adelante. Gracias, de verdad para mí es un honor poder estar aquí compartiendo tal vez un poco de las reflexiones que hago con el texto bíblico y compartiendo en la mesa con un testimonio tan cercano a Monseñor Romero y también compartiendo con Larry, que es mi hermano del alma. Al compartir esta reflexión, yo quiero tener presente mucho a Pablo Richard, y que está aquí, qué bueno, porque Pablo Richard fue uno de mis primeros maestros en Biblia en América Latina, y recuerdo su primer artículo en la revista de Ribla sobre lectura popular de la Biblia. Con eso me inicié en esta lectura. Y agradezco junto con Pablo a muchas mujeres en América Latina, las tengo aquí todas presentes, biblistas, profesionales en el área de Biblia, teología, y principalmente las mujeres de las comunidades de base, quienes me enseñaron después o mucho antes de hacer estudios en la universidad a leer la Biblia desde el pueblo y principalmente desde la realidad de las mujeres. Al compartir esta reflexión sobre la fuerza de las pequeñas y de los pequeños en la Biblia, lo hago con la conciencia de que no es algo nuevo, sino que me siento parte de las herederas de un tipo de argumentación y quehacer teológico que no solo afirmó el Dios de la historia, sino que entendió que las personas pobres son el centro de esa historia. Y por lo tanto, la situación de opresión y de empobrecimiento a lo que han sido sometidas no son soportables ni tolerables. Una teología que le ha puesto límites a una imagen de Dios fuera de la historia e indiferente a la vida de todos los seres. Ser parte de esta herencia teológica, la teología de la liberación, me exige acompañar los tiempos y sus cambios
En consecuencia, las formas diferentes en que se hace la teología y se lee la Biblia, desde y con los pobres, con rostros y sus cuerpos específicos, sus historias, sus contrahistorias, lo dicho y lo no dicho, siempre con el anhelo más profundo, como la mayoría de la gente en nuestro continente, de tener una vida feliz y digna, con la conciencia de que para eso hay que cambiar profundamente muchísimas estructuras. Y en relación a eso, quiero citar a Leonardo Boff, que recientemente en México, el año pasado, afirmó que 50 años atrás se pensaba que en las sociedades latinoamericanas y caribeñas nos acercábamos a tiempos mejores, más democráticos, de participación. Sin embargo, nos encontramos sumergidos en una devastadora crisis sociopolítico, cultural y ecológica, y principalmente, yo añado, en una profunda crisis de violencia, principalmente también contra las mujeres. Se reconoce que ha habido avance, pero esos avances muchas veces han quedado opacados por la intensidad de la violencia que seguimos viviendo. Esa gente con rostro, con cuerpo, que soy yo, y son otras, muchas, que hacemos nosotras y nosotros. Por nosotros y nosotras nos animamos a seguir haciendo esa teología y a revelar y a sentir a Dios en medio de nuestras angustias, pero que sobre todo no nos rendimos y continuamos clamando por justicia, por territorio, por respeto a nuestros cuerpos y por una vida en armonía con la naturaleza. Desde ese contexto leo la Biblia, y desde ese contexto fue que aprendí también a leerlo con mis compañeras y mis compañeros en las comunidades de base. El texto que escogí para hoy, porque yo aprendí que de la Biblia se habla con la Biblia, con el texto principalmente. Y escogí un texto que para mí es muy significativo y que pienso es también significativo para esta historia y esta memoria que se recoge a partir de este encuentro, como la memoria de Medellín. El texto que escogí como base es el texto del Éxodo. Coincide, no habíamos hablado con Larry, pero parece que me lee la mente, Larry. No escogí exactamente ese texto, aunque también tiene que ver. Escogí el texto de las parteras. Leer la Biblia para continuar encontrándonos, conociendo, dejándonos interpelar por la fuerza de las y los pequeños, nos exige hoy, más que nunca, aproximarnos al texto desde nuestros cuerpos, desde nuestro sentir y existir, en un mundo tantas veces fragmentado por las desigualdades sociales, las dominaciones culturales, las clasificaciones de superior e inferior, las desclasificaciones de género, la violencia sexual, las violaciones sexuales a las mujeres, a las niñas, a los niños, de grupos humanos en definitiva, pero también teniendo presente las predeterminaciones que nos conforman y que conforman a los otros cuerpos dentro y fuera del texto, de tal forma que no presto atención cuando leo el texto solamente a los pequeños o pequeñas, también presto atención a los grandes o a los que se consideran grandes. Es desde esa propuesta epistémica que acabamos de presentar, iniciada en una mirada teológica liberadora, que me dejo impactar por las parteras del texto del Éxodo 1, del 8 al 20. Yo traje la Biblia, aquí me la prestó Rodolfo, agradezco, pero no voy a leer el texto porque es un texto tan conocido
que ahora nos va a ir evocando en la medida que voy colocando lo que este texto me va diciendo. Quería decir también que este método que nos trajo la teología de la liberación, de leer la Biblia, de ver, juzgar, actuar, no lo voy a hacer exactamente así como está planteado, sino que voy a ir contando cómo utilizando ese método como fondo me va revelando temas interesantes dentro del texto, pero que sepan que de fondo tengo este método. En Éxodo 1 del 8 al 20, que pertenece al primer bloque narrativo del libro de Éxodo, que es el bloque del 1 al 15, en este bloque se destacan temas como la opresión del pueblo en Egipto, la imagen de Dios que escucha el clamor de la opresión, el personaje de Moisés, líder divino del pueblo, pero sobre todo encontramos las primeras mujeres del texto introduciendo el rol que las mujeres van a desempeñar en los primeros capítulos de este libro. Ahí la primera fuerza de quienes están para cumplir las órdenes del faraón y que parece que no la cumplen. En vista de esto, recuerdo mucho a este biblista nuestro Jorge Pixley, quien identifica en este primer bloque la presencia de la opresión, proyecto de muerte, y la liberación, proyecto de vida, o sea, los dos proyectos. Y también recuerdo a Tania Mara Sampaio, esta biblista brasileña que muchos conocemos, en su estudio sobre este bloque del Éxodo, no solo reconoce todas las manos que intervienen en la redacción con sus narrativas fragmentadas, sino que propone leer esos capítulos guiadas por las preguntas sobre las cotidianidades de las personas en sus diferentes experiencias de relaciones. Destaca como específicamente el texto, que es nuestro objeto de estudio, está presente, en el texto está presente el control de los cuerpos de los hombres, por medio del trabajo esclavo, pero también está presente el control de los cuerpos de las mujeres y también de los recién nacidos. Aquí hay control de los seres por todas partes, de los seres humanos. La primera anotación que entonces descubro cuando entro a ese texto es que un nuevo faraón ha llegado al poder y ha olvidado la historia que juntos tejieron egipcios y también hebreos. Y con esto yo quiero destacar que muchas veces hemos hecho esa lectura ignorando que los egipcios son también un pueblo y hablamos de los egipcios solamente como faraón o como malo o como en pecado, ¿no? Que son muchas de las interpretaciones que nos llegan frecuentemente y que yo quiero destacar que en esa lectura hay dos pueblos que están siendo oprimidos por el poder. También el pueblo egipcio. Desde una lectura rescatando las comunidades negras, no podemos ir en contra, no podemos olvidar que está la presencia de este pueblo egipcio que también sufre la opresión de este faraón y que inclusive el mismo José, ustedes recuerdan que es hebreo, que emigró a Egipto, él también se hace cómplice de estos poderes de dominación y oprime a los egipcios y a los hebreos, colocándole duros trabajos e impuestos, ¿no? Así que la lectura a favor de la liberación de nuestros pueblos tenemos que leerla no demonizando a los otros, sino teniendo cuidado con que muchas veces en los otros pueblos
también hay gente oprimida. El texto que es este que estudiamos nos deja ver que el resultado de la opresión que José causa a egipcios y cananitas parece ahora volcado contra los hebreos. La llegada de un nuevo faraón arrecia contra este grupo, aunque en principio podamos sospechar de una lucha de poderes que nos hace preguntar sobre la relación de José con ese nuevo faraón. Como pasa muchas veces en nuestros pueblos cuando cambia un líder político o cambia un partido de otro, de qué manera hay alianzas que se tejen y que no se dicen y que solamente salen a relucir cuando un grupo está siendo afectado, pero que muchas veces sobre el silencio se esconden muchas víctimas. Desde una mirada compleja se puede observar que la narrativa del Éxodo, específicamente este texto que estudiamos, nos permite preguntar, ¿qué temía el nuevo faraón perder? Esta pregunta nos permite transitar con el tema de la memoria y del recuerdo, al estilo como trabaja Walter Benjamin, para explicar la función de la memoria como proteger las impresiones del pasado. El recuerdo apunta a su desmembración, la memoria es conversadora, el recuerdo es destructivo muchas veces. El olvido es necesario para la sociedad y el individuo. Hay que saber olvidar para saborear, dice Mark Auge, para saborear el gusto del presente, del instante y de la espera. Pero la propia memoria necesita también del olvido. Hay que olvidar el pasado reciente para recobrar el pasado remoto. Eso nos dice este autor de la antropología. Hay en la acción del nuevo faraón algo que se conserva y al mismo tiempo algo que se destruye. El poder de decidir sobre el tipo de trabajo que de ahora en adelante harán los hebreos es algo que se mantiene. Sin embargo, no se conserva el trato aparentemente condescendiente con algunos de los del pueblo hebreo. Digo algunos porque no todos. Aquí para que destaquemos que hay complicidades en el juego de poderes y de relaciones. Estos que tienen el poder en ese momento de controlar la historia están ahora oprimiendo, lo que nos permite afirmar también con Benjamin que cuando un acontecimiento político toca la cabeza de un determinado grupo social, la memoria de cada uno de sus miembros es afectada por la interpretación que la ideología dominante da a ese acontecimiento. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros en nombre del pedido del faraón. Vale recordar también que cuanto más barreras se crean para más fácil es dominar. Y por eso en el texto aparece esta insistencia del faraón de sospechar, ¿no?, por parte del miedo que le imprime en ese momento el pueblo hebreo, y como afirma, cuidado que el pueblo hebreo está creciendo y puede ser una amenaza para nosotros. Imponle duros trabajos, pero no les deje ir, que es una cosa que me llama mucho la atención, porque impone duros trabajos, pero no les deje ir porque no lo quiere perder, ¿no? Cuanto más barreras se crean, más fácil es dominar, y no hay nada más eficaz para alcanzarlo que utilizando la demonización del otro. Cuidado que pueden crecer, pueden juntarse con los enemigos y pueden hacerse enemigos y luchar contra nosotros, ¿no? Son uno de los miedos que tiene el faraón en ese momento. El juego entre lo conocido y lo ignorado, que muchas veces se da, provoca la demonización que en el texto se traducirá en medidas más férreas contra el otro, como el miedo
a que los israelitas crezcan y al mismo tiempo a que puedan irse. Hace que se recrudezcan las medidas para mantener el dominio controlado. Es así que se toman medidas que proyectan prevenir la acción de aquello a lo que se teme. Sin embargo, el texto ahora presenta al faraón ordenando a las parteras, más adelante, cuando atiendan a las hebreas, fíjense en el sexo del recién nacido. O sea, la orden de aumentar los trabajos, el trabajo pesado, el trabajo esclavo, no solo se limita al cuerpo de los hombres, sino que se traslada también al cuerpo de las mujeres ahora que paren, ¿no? Las mujeres que traen los hijos. Y que la orden es a las parteras para que controlen este nacimiento. Nosotros sabemos que leyendo el texto de una forma más crítica y con más tiempo, cuando hacemos la mirada del texto detenida, ¿verdad?, en nuestras comunidades, logramos entender que aquí también hay un juego de los redactores, ¿verdad?, que quieren traernos una historia y quieren contarnos una historia que más adelante se va a desarrollar con Moisés, y que también hay un juego del papel que cumplen los niños y las niñas en ese contexto. En fin, a eso no, aunque esté en el texto, no quiero detenerme porque nos va a llevar mucho tiempo, pero sí quiero insistir en que cuando se toman medidas que proyectan prevenir la acción de aquello a lo que se teme, se convierte en desafío para quienes tienen la convicción de defender la vida de los seres. El texto presenta al faraón ordenando a las parteras. Este versículo, que es el versículo 16 en el que más me centro, está directamente relacionado con el versículo 10 de mandar a aumentar el trabajo pesado a los trabajadores, en el cual sospecha que los israelitas, si llegaran a convertirse en enemigos, pueden irse a la guerra contra los egipcios, y los que van a la guerra son los hombres. Aquí la explicación de por qué mandar a matar a los niños y no a las niñas, cuando nosotros sabemos que en la cultura antigua israelita, el primogénito era, a nivel teológico, el que más importancia tenía. En este texto esto aparece corrido para que entonces se preste atención más al nacimiento de los niños y no se dejen nacer, porque estamos en un contexto de guerra. Esto sucede que al demonizar al otro, al verlo como un peligro potencial, genera que se trace una frontera, una línea divisoria entre quienes pueden vivir y quienes deben morir. De esa manera se justifica la ideología caníbal, como dice Bauman hablando en tiempos actuales. Matar es la orden del faraón. Y aquí, después de esa orden, entran entonces la fuerza de las pequeñas en este texto. Y a esta parte yo le titulo: cuando se acepta la existencia del otro, las parteras revelan su fuerza. La fuerza de las pequeñas en este texto se manifiesta a través de la acción de dejar la vida fluir. Ellas, estas mujeres, hacen posible que la violencia en su modo extremo, la muerte, no triunfe. Con esa actitud desobediente, entre comillas, las parteras no dan lugar para abrir un debate, tampoco para cuestionar el dualismo vivo o muerto que plantea también el texto. Más bien, de forma directa, prefieren desde la complejidad de la vida poner en práctica otra mirada del acontecimiento y sencillamente optan por dejar vivir.
al tiempo que el faraón permanece con su lógica de miedo al otro, ¿no? Entonces estas mujeres proponen una lógica diferente, ¿no? Sin entrar en contradicción directa, porque vemos que ellas sí utilizan una estrategia, pero no cuestionan al faraón, no le dicen, mira, tú estás pensando mal, no, Dios no va con eso, no se entran en eso. ¿Por qué? Porque están en un momento de peligro para sus propias vidas, entonces también tienen que protegerse. Con el texto estamos frente a una estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de quienes trabajan, los beneficiarios son el faraón y quienes están con él, aunque siempre se debe tener el cuidado de no hablar como si los faraones son todo el pueblo, así como decíamos al inicio, pues este también es oprimido del otro lado. Lo que sí no puede dejar de reconocerse es que las políticas faraónicas están relacionadas con la lógica del control de los cuerpos y de forma muy especial con el miedo a los otros. Esto me permite estar atenta al texto bíblico, prestando atención a las intencionalidades políticas y religiosas que están por detrás de las narrativas que conforman los textos, pero también a poner en práctica un método de lectura que presta atención a los sujetos dentro y fuera del texto, con lo cual posibilita visibilizar las memorias de mujeres cuyas acciones son a favor de otras mujeres, y más, son memorias con las cuales se construyen otras historias de hombres, y sobre todo historias de resistencias. ¿Por qué digo otras historias? Porque en el propio texto del Éxodo, más adelante, inicia después de esto el capítulo 2 con la historia de Moisés. Lo que quiero decir es que la historia de Moisés no hubiera sido posible narrarla de la forma en que está sin la historia o las memorias de estas mujeres defensoras de la vida. Por esta razón es bueno reconocer la relación directa que tiene el texto con el Éxodo 2, ¿no? Donde comienza la historia de Moisés. Las parteras cuya nacionalidad no está bien definida dentro del texto, solo se habla de que tienen nombre, cosa que rara veces también en la Biblia encontrar nombre. Estas por suerte tienen nombre. La Septuaginta muestra el constructo las parteras de las hebreas, en vez de un adjetivo, así como aparece en las traducciones, las parteras hebreas. De tal forma que no hay mucha claridad de que si ellas son egipcias o son hebreas, aunque tradicionalmente se piensan hebreas. Yo me interesa trabajar aquí como mujeres, sean ellas o egipcias o hebreas, que defienden la vida. Si son egipcias, me quedo muy contenta, porque así la tesis que planteo de que hay otros también en las culturas dominantes que son dominados, ¿no? Y que hay solidaridad, no importa más allá de las órdenes de dominación. Esta realidad permite fortalecer la idea que ya apunté en párrafos anteriores de que existió un intercambio cultural entre hebreos y egipcios. Por eso es justo reconocer que el contacto entre los hebreos y los egipcios parece haber sido largo. El mismo texto, Éxodo 12:40, en el capítulo 40, dice que pasaron 450 años. Claro, no literalmente, sabemos, pero para decirnos que pasaron mucho tiempo, de tal forma que ya los hebreos eran también egipcios. Y el mismo Moisés, ¿no? Lo tenemos como un ejemplo.
De cualquier manera, sean hebreas o sean egipcias, lo que en esta ocasión me interesa es destacar la acción de estas mujeres con nombres, quienes Cifra y Púa, quienes muestran que dentro del saber tradicional que tienen, saben muy bien qué es lo que les interesa. Insisto en que estas mujeres son cómplices por la vida, pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el faraón, sino que dejaban con vida a los niños. Y hay un estudio que hago en otros textos que ya incluso he publicado sobre el término temer en el Antiguo Testamento, que está relacionado con la confianza en Dios. Y aquí esta mañana y en estos días he hablado a partir de Monseñor Romero de esta fe en Dios, que es lo mismo que esta confianza en el Dios liberador. Hago un paralelo con estas mujeres. Con frecuencia las mujeres en la Biblia tienen el papel principal de ser madres o esposas, tener hijos y cuidarlos. Sin embargo, en este texto, por un lado se destaca que fueron capaces de tener una respuesta ante el cuestionamiento del rey y pudieron responder. Ellas tuvieron una palabra. No, es que las hebreas son más robustas. Como les decía, sin entrar en mucha contradicción. Lo que refleja no solo su posición frente al curso de lo cotidiano, sino el conocimiento que tienen estas mujeres del contexto. Se trata de un conocimiento cultural que no parece estar modelado desde el pensamiento del faraón. Eso por un lado. Por otro lado, en este versículo se introduce el tema de la diferencia. De otra forma, aparece este mismo tema en relación a los cuerpos del propio pueblo, en sentido general. Miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso, ¿no? Etcétera. Como Larry me está aquí agitando, voy a pasar. Las parteras, pero quiero destacar unas cuestiones. Es que este texto, miren, este estudio que yo hago de este texto, primero me emociona. Lo hago desde mis entrañas, realmente. No porque sea partera, pero sí porque en mi trabajo con las mujeres, migrantes, me encuentro con situaciones muy parecidas en Costa Rica, de estas hebreas y estas parteras, ¿no? Entonces hago este texto con una pasión y quiero destacar algunas cuestiones que me trae también como para reflexionar, que es sobre lo que ellas hacen en términos de traspasar las fronteras. Y llamo frontera a esto cuando hay órdenes que limitan la vida, que limitan el transcurrir de la vida, que limitan la existencia de los otros solo por ser otros, ¿no? Y porque esos otros nos crean amenaza, de tal forma que detrás de esto lo que quiero traer son algunos temas actuales que a los cuales tenemos que prestar atención. Por un lado está el tema de la frontera y de cómo superar la frontera de los miedos, la frontera de los poderes que matan, la frontera del desconocimiento de nuestras cotidianidades, las fronteras que no nos permiten entrar en relación con los otros. Todos estos son temas que yo traigo a partir de una lectura consciente de este texto, pero principalmente de una lectura que parte de mi propia experiencia del trabajo con las mujeres, del conocer la vida de las mujeres que sufren. Yo decía, en este caso, la vida de las mujeres migrantes que cuando van a parir en los hospitales,
en los hospitales no son bien atendidas, pero no solo por ser extranjeras, también por ser indígenas. Y en estos momentos, en muchos de nuestros pueblos latinoamericanos, hay muchas mujeres parteras que, a pesar de toda la violencia que hay contra ellas por el sistema de salud oficial, ellas continúan desobedeciendo a los poderes de las farmacéuticas, a los poderes de los sistemas de salud, y optan por defender la vida. O sea, leer este texto para mí no es solamente recordar a estas mujeres en la Biblia, ya, sino es recordar y tener presente las mujeres que hoy día paren. Y no solo las que paren, sino las mujeres a las que ya son por sus propios cuerpos sometidas a violaciones y violencia, a las que son ordenadas matar, hombres y mujeres hoy día, migrantes, ¿no? A los que son ordenados matar. Y hay otras personas, hombres, pero principalmente mujeres, que a partir de esto de transgredir las fronteras, cruzar las fronteras, desobedecer y centrarse en una lógica del cuidado, defienden la vida de muchos niños, de muchas niñas, de muchas mujeres, de muchos hombres. Muchas gracias. Aquí hay un país.